Recibamos a Marco Barrientos. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Buenas tardes, hermanos. Damos gracias al Señor nuevamente porque hoy podemos estar otra vez reunidos para poder tener la predicación de la palabra en esta tarde, en estos momentos en que es tan necesario que podamos estar en contacto con nuestro Señor Jesucristo por todo este momento que está pasando en el mundo de enfermedad, de dolor, de angustia, pero sabemos que en nuestro Señor Jesucristo tenemos a alguien que nos da la fuerza para seguir adelante, nos da el sustento, nos da la alegría en nuestros corazones, y es por eso que tenemos que llevar la palabra del Señor a todos aquellos que todavía no la conocen o que tal vez la han escuchado. Algún hermano le ha comentado, le ha hablado del Señor, pero ellos todavía no lo han aceptado en sus corazones. Es por eso que en esta tarde vamos a tener la predicación de la palabra y vamos a orar por el hermano que va a estar a cargo de dar el mensaje que el Señor ha puesto en su corazón.
Señor y amado Padre, te damos gracias porque tú, mediante estos métodos, Señor, nos permite poder estar reunidos, los hermanos, en un solo sentir, Señor, a pesar de que no podemos estar en las iglesias, reunidos físicamente, Señor, pero sí podemos estar en espíritu, todos unidos, Señor, para poder en esta tarde escuchar tu palabra, esa palabra que tú has puesto en el corazón del hermano, Señor, para que sea transmitida a nosotros, Señor, que ya te conocemos, pero también principalmente, Señor, a aquellos que no te conocen, Señor, para que tu palabra, que es más filosa que espada de dos filos, Señor, pueda atravesar esos corazones, Señor, y para que un alma se arrepienta, Señor, y como dice tu palabra, haya gozo en los cielos, Señor. Te damos las gracias y te pedimos, Señor, que le des la sabiduría, Señor, el entendimiento a cada una de las personas que vayan a escuchar el mensaje, Señor, y que también tú estés bendiciendo al hermano que será el encargado de transmitirlo, Señor. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y antes de dar lugar al hermano, vamos a cantar un himno, el himno número 82, que dice: Nuestra vida acabará, cual las hojas caerá, cual el haz se ligará, busca a Dios. Vuela cada día veloz y volando da su voz. Ven a dar tu cuenta a Dios, busca a Dios. Pierde el hombre su vigor, se marchita cual la flor, desvanece cual vapor, busca a Dios. Como el río aprisa va hasta entrar al vasto mar, vas así a la eternidad, busca a Dios. Clama a Dios de corazón con sincera contrición. Por Jesús Dios da perdón, busca a Dios. Si no escuchas al Señor, si desprecias su perdón, te acarreas perdición, busca a Dios. Y el coro dice: busca a Dios, entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará. Te dirá es tarde ya, busca a Dios. Nuestra vida acabará, cual las hojas caerán, cual el haz se ligará. Busca a Dios, vuela cada día veloz y volando da su voz. Ven a dar tu cuenta a Dios. Busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. En esta oportunidad doy gracias a Dios por poder tener este tiempo con la palabra de Dios, compartir con ustedes. Y me gustaría en estos minutos poder pensar en algo que Dios ha colocado ya hace tiempo en mi corazón en cuanto a este tiempo que estamos viviendo. Un tiempo quizás de dificultad para algunos, podrían decirle así. Para otros un tiempo de crisis, crisis emocional, crisis económica para algunos, pero también para otros crisis espiritual. Crisis espiritual. Esta cuarentena quizás te ha desanimado, te ha bajoneado, pero la realidad es que le podemos poner una palabra a este momento y es crisis. Es la crisis. Ahora,
Muchas veces vemos la crisis como un impedimento para poder realizar cosas o hacer cosas. Pero yo quiero meditar en esta mañana en que podamos ver la crisis como una oportunidad. La crisis como una oportunidad. Y para eso vamos a leer Filipenses capítulo 1, verso 12. Esta carta me apasiona, he predicado muchas veces de este libro. Y cada vez que voy a este libro, Dios me dice cosas increíbles y me enseña mi vida de cómo debo vivir aún en este tiempo de dificultad, en este tiempo de crisis. Las crisis son una oportunidad. Y el apóstol Pablo ahí en Filipenses capítulo 1, el verso 12 va a decir así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Aquí el apóstol Pablo está diciendo las cosas que me han sucedido. Ahora, cuando uno piensa en estas cosas que le habían sucedido a Pablo, quiero que te pongas en el lugar de él. El apóstol Pablo escribe esta carta a una iglesia que él había fundado, una iglesia que él tenía una relación, una afinidad muy estrecha con ellos y cordial. Cuando escribe esta carta, Pablo estaba confinado en Roma, estaba cumpliendo una prisión domiciliaria. Algunos escritores dicen que cuando Pablo estaba escribiendo, muchos piensan que Nerón comenzaba a arrojar a los cristianos a los leones hambrientos y a muchos de ellos a quemarlos como antorchas para iluminar sus banquetes. Ahí en el capítulo 1, verso 20, vamos a ver que el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, dice ahí el versículo 1, capítulo 1, verso 20, dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada sería avergonzado, antes bien, con toda confianza, como Cristo, ahora también será magnificado, Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Acá vemos que Pablo tenía un pensamiento, magnificar a Cristo, pero dice de dos maneras, o por vida o por muerte. Significa que Pablo estaba en peligro de muerte. Pablo estaba en peligro de muerte. Y ve esta crisis que él estaba viviendo y les quiere transmitir a estos creyentes y decirles: miren, la crisis ha redundado para que el Evangelio progrese. La crisis no me ha frenado en la obra de Dios. La crisis no es un impedimento para que yo pueda hacer lo que Dios me mandó a hacer, que es comunicar con otros el Evangelio de Cristo. ¿Saben qué? Pablo ve la crisis como una oportunidad. Otros lo ven como un impedimento. ¿Cómo ves la crisis usted, hermano? ¿Cómo la estás viendo la crisis? ¿Lo ves como un obstáculo? ¿Lo ves como un impedimento? ¿O como una oportunidad? Algunos veo a Pablo que él se gozaba en el medio de la crisis. Otros se quejan y pierden el gozo en el medio de la crisis. Vemos que Pablo disfruta de la crisis porque en el medio de esta situación difícil él puede ver la mano de Dios. Otros, sin embargo, se privan de ver la mano de Dios a través de circunstancias adversas. Por eso es importante que podamos entender que lo que Pablo está diciendo, que la crisis es un puente que nos puede llevar a grandes posibilidades para que el Evangelio progrese. Ahora, cuando Pablo piensa en la crisis, o piensa en este momento, Pablo en ningún momento dice que esto iba a terminar, ni tampoco transmite que iba a salir de esta situación, ya que lo único que le importaba a él era que el Evangelio sea escuchado por muchos. Algunos podían pensar que era un tiempo perdido para Pablo, pero no fue así en su vida. Él aprovechó cada oportunidad desde la cárcel. Aprovechó para escribir cartas, aprovechó para animar a creyentes, aprovechó para anunciar que Cristo estaba vivo. Hermanos, no es una excusa quedarnos quietos a pesar de lo que estamos viviendo. ¿Sabe por qué? No podemos quedarnos quietos, aún en medio de esta pandemia. Podemos hacer muchas cosas como lo hacía el apóstol Pablo. Podemos orar por aquellos que están en el campo de batalla. Podemos orar por aquellos que están sufriendo, que están luchando. Podemos enviar mensajes a aquellos que están solos y afligidos. Podemos ser de bendición
a muchos. Dios quiere usarnos aún en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis. Jamás el apóstol Pablo hubiese llegado a estas personas si no hubiese estado en esta situación. Jamás, jamás. Él podía haber dicho, bueno, Dios, ¿por qué me traes a este lugar? Podía haber empezado esta carta de Filipenses poniendo todo el sufrimiento que él estaba teniendo. Sin embargo, él pone en esta carta que el momento que él estaba viviendo era una oportunidad para que otros escuchen. La guardia pretoriana. ¿Saben qué? Lo más que hacemos, lo que cotidianamente hacemos, mejor así dicho, cuando pasamos por momentos difíciles, es primeramente quejarnos. Es decirle a Dios, ¿por qué Dios me permites esto a mí? ¿Por qué Dios tengo que sufrir? ¿Por qué Dios tengo que estar solo? ¿Por qué Dios tengo que estar en este hospital? ¿Por qué Dios tengo que tener este problema económico? ¿Por qué Dios tengo que tener esta enfermedad? ¿Por qué y por qué y por qué? Y alguien dijo una vez, no tenemos que preguntarnos por qué, sino el para qué. Y el apóstol Pablo había entendido el para qué. El para qué Dios lo llevaba a esta situación. Era para que esos soldados de la guardia pretoriana puedan escuchar el evangelio glorioso de Jesucristo. Déjenme contarle una historia, querido hermano. Hace muchos años atrás, nosotros teníamos ahí en el instituto, en San Miguel del Monte, traían en el campamento chicos con problemas de adicciones, con problemas de droga. Y antes no había un centro de rehabilitación, estoy hablando hace 20 años atrás. Entonces, ¿qué hacíamos? Lo teníamos ahí en el instituto y teníamos 2 cabañas grandes donde ahí albergábamos a la gran mayoría de los chicos que venían al campamento y se querían quedar para dejar las drogas. Y recuerdo que los fines de semana, yo tenía una camionetita, donde los fines de semana venía a mi casa con esos muchachos que estaban ahí. Y en alguno de esos viajes de San Miguel del Monte para Buenos Aires, que estábamos acá en casa, visitamos alguna iglesia, o si no, íbamos a la iglesia donde nosotros nos congregábamos. Pero en uno de esos viajes fuimos a hacer un viaje misionero. Y me acuerdo que fuimos a la iglesia de Rubén Vera, ahí en Santa Fe, en Santo Tomé. Tuvimos ahí una semana de campaña evangelística, pudimos ver la mano de Dios obrando, gente viniendo a Cristo. Y bueno, terminó la campaña, me volví a mi casa. Cuando llego a mi casa me empiezo a sentir mal. Empiezo a tener fiebre, me meto en mi cama, me tapo y no quería salir, no quería saber nada. Y recuerdo que en ese momento mi familia me sacó de la cama y me llevó al hospital Muñiz. Porque yo estaba mal, obviamente una por mi enfermedad de base, pero también por esta fiebre que no sabían de qué era. Bueno, me empiezan a revisar y me dicen que me tenía que quedar internado. Claro, era la fecha de Navidad, Año Nuevo, y ya mi cabeza y los pensamientos empezaron a gobernar en mi mente el hecho de ¿por qué? ¿Por qué tengo que estar Año Nuevo internado? ¿Por qué tengo que estar Navidad internado? ¿Por qué? Porque, ¿y sabe qué empezó a pasar, hermano? Empecé a quejarme. Empecé a decirle a Dios, Dios, ¿por qué me tocas a mí? Yo acabo de ir a una campaña evangelística, acabo de predicar el evangelio, y me tocas a mí, ¿por qué no tocas a otro? Claro, como si yo sería imprescindible y que no me merecía que me toque Dios, que Dios me lleve a un lugar difícil. Y empecé, ¿sabe qué? A quejarme. Y nunca me voy a olvidar, estaba ahí en esa cama y de repente, en esa sala que estaba internado, todos los médicos pasaban de a 10 atendiendo a personas. Y bueno, pasaron, me revisaron a mí, pasaron al muchacho de al lado, lo revisaron y veo que cuando se van los médicos, veo que este muchacho se tira para atrás y empieza una angustia a gobernarle. Se notaba en su rostro, empieza a llorar la amargura del corazón. Y yo le pregunté, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Se llamaba Facundo él. Y me dijo, porque me acaban de decir que tengo una lepra pero avanzada. Se sentía, yo lo único que había escuchado de la lepra era lo que decía la Biblia, pero nunca había estado con algún leproso. Pero se notaba que había algo malo ahí porque había olor feo. Y me acuerdo que me salió del corazón decirle esto, decirle, Facundo,
mira, lo único que te puedo decir es esto, quizás vos tengas lepra, pero déjame decirte que yo también tengo una enfermedad terminal, tengo SIDA. Claro, estoy hablando hace 20 años atrás, cuando el SIDA era quizás muy grave. Pero ¿sabes qué, Facundo? Y me acuerdo que en esa habitación había una cruz colgada en la pared. Y mirando esa cruz le empecé a decir a Facundo, mira Facundo, pero ¿sabes qué? Un día yo miré una cruz como esta, que hace 2000 años atrás fue levantada en un monte, el Monte Calvario, en el Monte de la Calavera. Y en esa cruz empecé a contarle la historia del Señor Jesucristo, que Él había muerto por mis pecados, que yo había entendido su sacrificio, que Él había recibido como mi Salvador, que había sentido el perdón de Dios y que ahora tenía esperanza y paz de saber que tenía una eternidad asegurada. Le empecé a contar la historia de Jesús. Recuerdo que en ese momento lo invité a Facundo a recibir a Cristo. Facundo oró conmigo diciéndole, Jesús, sálvame. Pasaron 2 o 3 horas y Facundo empezó a sentirse mal, empezó a tener convulsiones. Me acuerdo que lo agarraron de ahí y se lo llevaron a terapia intensiva. Claro, pasaban los días y yo le empecé a preguntar a la enfermera, ¿y Facundo? ¿Y Facundo? Y claro, nadie me quería decir nada, hasta que de repente una enfermera me dice, no pregunten más por Facundo, porque Facundo murió. ¿Sabes qué tuve que hacer en ese momento? En ese momento que me dijeron Facundo murió, me cayó la ficha. Porque yo estaba en ese lugar quejándome, diciéndole a Dios, ¿por qué Dios permite esta crisis en mi vida? Cuando lo que Dios estaba queriendo no solamente era sanar mi enfermedad que estaba teniendo en ese momento, sino que Facundo escuchara el Evangelio y que Facundo conociera a Cristo. Y yo siendo un egoísta quejándome, ¿por qué Dios me permite esto a mí? Ahora la pregunta tenía que haber sido hecha, ¿por qué Dios no a mí? ¿Sabes qué tuve que hacer? Pedirle perdón a Dios. Y empezar a decirle, gracias Señor, porque permitiste esto en mi vida para que Facundo conozca a Cristo. Y quiero decirle algo, hermano, que está escuchando, lo voy a volver a ver a Facundo. Pero ya sin lepra y en el cielo. Las cosas que me han sucedido hubiese sido imposible si Pablo no hubiese pasado por esa situación. Que esa guardia pretoriana escuchara el Evangelio, y no solamente escuchar el Evangelio, muchos de ellos se convirtieran a Cristo, porque lo dice en el mismo libro de Filipenses. Por eso Pablo podía vivir una vida apasionada con Dios, porque Pablo vivía pensando en los otros. Pablo estaba lleno de gozo porque no se centraba su mirada en él mismo, en lo que le faltaba a él, en lo que necesitaba a él, sino que Pablo tenía su mente y su corazón enfocado en el progreso del Evangelio. ¿Sabe qué? Pablo estuvo firme en el llamado de Dios. Pablo estuvo firme en comunicar el Evangelio. Nada lo sacó, aún las circunstancias no lo sacaron de esa firmeza. Hermano y hermana querida que está escuchando, si usted es cristiano, tiene que saber que fue colocado en esta tierra con un propósito sublime. Y no hay mayor propósito que este en la vida cristiana, que es contarles a otro que Cristo es la verdad, que es comunicarles a otro que Él está vivo y que tiene poder para perdonar pecados. Pablo no solamente estuvo firme, a pesar de las circunstancias, no lo frenaron, no se desanimó. Él sabía que había sido llamado por Dios y que aún ese era el momento y las circunstancias para servirle. Pero también Pablo fue fiel. Pablo fue fiel. Él dice, Dios me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Ahora, querido hermano, Dios le tuvo por fiel a usted y a mí, poniéndonos en este ministerio de comunicarles a otros. ¿Usted entiende que hay un mundo que necesita escuchar de Cristo? ¿Que este mundo no necesita otra cosa? ¿Que la iglesia es la iglesia para contarles a otros? Que Dios nos capacitó con su Espíritu, dice que nos dio el poder en Hechos 1:8 para ser testigos de que Cristo está vivo y que es el único que les puede salvar. Pablo fue firme, Pablo fue fiel, pero Pablo fue una persona feliz a pesar de las circunstancias, porque Pablo se gozaba cuando el Evangelio era predicado. Y me encanta esto. ¿Sabe por qué? Porque Pablo dice ahí, si usted lee en el versículo
13 dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Algunos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo es una persona firme, Pablo es una persona fiel, pero Pablo es una persona feliz. ¿Sabe por qué era feliz? Porque el Evangelio era predicado. Y escuche bien este concepto. Pablo disfrutaba de que el Evangelio progresaba y las personas escuchaban este mensaje, aunque él no fuera el instrumento. Porque lo dice acá. Dice, algunos predican a Cristo por envidia, otros por contienda, otros por vanagloria. Pero yo me gozo y me gozaré aún, porque mi gozo no está puesto en que yo sea el foco de atención. Mi gozo está puesto en que el Evangelio pueda tocar vidas. Y no importa si yo o es otro el instrumento. Es increíble cómo el apóstol Pablo usó la crisis como el puente para comunicar a Cristo. Y yo en estos minutitos que me quedan, yo quiero mostrarle 3 actitudes que tenemos que tener, que nos muestran las actitudes del apóstol Pablo, para tener este corazón que tenía el apóstol, que era el mismo corazón que tenía Jesús. Era el mismo corazón que tenía Jesús. Lo primero que puedo ver, ¿sabe qué es? Es que Pablo tenía un interés genuino. Pablo tenía un interés genuino. Fíjese que si usted lee en los capítulos, se va a dar cuenta de algo. En todo tiempo Pablo, en su mente y en su corazón, tenía ¿a quién? A los otros, a los filipenses. Dice en el versículo 7, dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, en la defensa y confirmación del Evangelio. Pablo tenía un interés genuino. Pablo los tenía en la mente, pero también los tenía en el corazón. Pablo lo hacía por amor. Pablo no buscaba nada de ellos, no buscaba el aplauso de ellos, no buscaba las cosas de ellos. Pablo lo buscaba a ellos. Pablo no buscaba beneficios personales. Pablo usaba los beneficios que él tenía para beneficiar a los demás. Fíjese, ahí en Tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, 1 Tesalonicenses capítulo 2, va a decir que él cuidaba a los tesalonicenses como, fíjese cómo dice, ahí se lo leo, capítulo 2, verso 7, dice así, antes, hablando del trato de él con los tesalonicenses, dice, antes fuimos tiernos entre vosotros. Dice, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. ¿Se da cuenta? Pablo le interesaba, Pablo los trataba como una madre y un padre que tratan a sus hijos. Dice nuestro afecto, eso indica un amor tierno, un amor genuino. ¿Saben qué, hermanos? Podemos hacer las cosas sin amor. Podemos hacer las cosas equivocadamente. Por eso el mismo apóstol les puedo decir en otra carta, dice, el amor sea sin fingimiento, porque uno puede fingir el amor. Y yo puedo estar aparentando que tengo un amor genuino por la gente, cuando en realidad no me importa lo que la gente necesita. Me importa más que la gente me beneficie a mí. Un amor tierno. Dice ahí en el mismo libro de Filipenses, dice, no tengo a nadie que se interese sinceramente por ustedes. Solo hay uno, Timoteo. ¿Por qué? Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Un interés genuino. Pero la segunda verdad, rápido. No solamente veo un interés genuino en la vida del apóstol, sino en el mismo capítulo, en el versículo 13, 14 y 15, se va a dar cuenta de algo. Pablo tenía una influencia grande. Y me encanta porque Dios no tiene techos. A Dios no lo limitan las paredes. La influencia que hacía el apóstol Pablo era increíble porque no solamente influenciaba afuera, sino que influenciaba adentro.
Su vida era de estímulo para los demás. Dice la mayoría de los hermanos, verso 13, dice, cobran ánimo en el Señor y se atreven a hablar la palabra sin temor. Claro, cuando veían a Pablo que predicaba el Evangelio, a pesar de estar detenido, ellos decían, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Si lo hace Pablo estando detenido, ¿cuánto más nosotros? Hermano, quizá usted no está enfermo. Quizá usted no tiene problemas como tienen otros. Quizá usted no está siendo perseguido o perseguida como está sufriendo la iglesia quizás cristiana en China. Bueno, quiero decirle que la influencia que Dios quiere hacer a través de usted es una influencia grande. Era imposible que no hubiese sido una influencia grande si Pablo no pasaba por esta crisis. Déjeme contarle algo, lo que está pasando con lo que Dios nos está permitiendo ahí en el NEA. Es increíble lo que está pasando porque hubiese sido imposible si no hubiese pasado esta pandemia. Hay un muchachito de Claypole que tuvimos un contacto así, un anciano de una iglesia le habló del grupo NEA que estábamos ahí trabajando con personas en adicciones. Él tenía un peso en el corazón por personas así, se comunicó con nosotros y ahí empezamos a charlar. Y de repente vino uno con él al grupo. Y de repente otro. Y ayer pude verles, algunos de ellos. Estaban juntos ahí en una casa en Claypole, comiendo pizza. Y había 6 hombres. Pero si contamos los hombres, las mujeres y los niños, ya hay 20 personas nuevas en Claypole que se van a estar añadiendo a la iglesia pronto de ese lugar. ¿Qué quiero decirle? Que a veces las crisis son oportunidades. Siempre las crisis son oportunidades. Le pasó a Pablo, pero también le puede pasar a usted y me pasa a mí. Y podemos hacer una influencia grande. Una influencia grande. ¿Cómo puede hacer una influencia grande? Orando. Orando quizás por personas que están comunicando el Evangelio. Usted es parte de esas personas. Pero termino en esta mañana. Pablo tenía un interés genuino. Lo hacía por amor. Lo cuidaba a los creyentes como una madre cuida a sus hijos y un padre. Pablo se interesaba sinceramente por ellos, como lo hacía Timoteo. Pablo tenía un amor sin fingimientos. Era un amor genuino, un interés genuino. Pero Pablo también tiene una influencia grande. No solamente predicaba el Evangelio, sino que era de impacto a los creyentes. Su vida era un estímulo. Quiero decirle algo, hermano y hermana que está escuchando. Cuando los demás lo ven, algo producen los demás, usted y yo. Algo producimos. O ánimo para seguir comunicando, o ánimo para vivir para Cristo, o quizás desánimo. Pero por último, dice el versículo 20, dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre ahora, también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Versículo 3 del capítulo 2. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a él mismo. ¿Sabe qué puedo ver? La última verdad. Pablo tenía un incentivo, un solo incentivo, glorificar a Dios. Dice ahí en Gálatas que cuando lo veían a Pablo, glorificaban a Dios en él. Qué bueno cuando ven nuestra vida. Y no que dicen, qué bien Fernando, sino que puedan decir, qué bueno Fernando en la vida de Dios. Qué bueno Fernando que Dios está obrando en su vida. Qué bueno que puedan glorificar a Dios en nuestra vida, que nosotros no nos llevemos la gloria, no querramos recibir el aplauso. Es una lucha que tiene cada persona, Pero es importante que usted y yo lo entendamos, que no hagamos nada por vanagloria, que nuestro incentivo sea la gloria de Dios. Y Pablo dice, Cristo va a ser magnificado en mi cuerpo, y ese es mi propósito en la vida. Termino en esta mañana. 3 actitudes que usted y yo tenemos que tener. Un interés genuino por la gente. No importa si usted es un creyente nuevo, usted tiene que empezar a tener interés por los demás. Si usted tiene el Espíritu Santo y tiene a Cristo. Si usted tiene a Cristo, mejor dicho, tiene el Espíritu Santo. Y si tiene el Espíritu Santo, tiene que empezar a tener interés por los demás. Si tiene el Espíritu Santo y tiene a Cristo, también tiene que empezar a influenciar. Y la pregunta que yo le quiero hacer, ¿cuál es su campo de influencia? No tengo campo de influencia. Quiero decirle algo. Todos tenemos un campo de influencia. Aún en su casa puede influenciar a su propio
a sus propios hijos. En su casa puede influenciar a su marido o a su esposa. Usted tiene un campo de influencia. Y si no tenemos un campo de influencia o no estamos influenciando, quiero decirle algo, porque le pasa, quizás no le pasa lo que le pasaba a Pablo. Como dice en el capítulo 1, verso 20, para mí el vivir es Cristo. Quizás no sea el vivir Cristo para usted. Pero también un incentivo, glorificar a Dios. Y quizás hay alguien que todavía no entendió esto. Lo que dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo, pero mire cómo termina. El morir es ganancia. Y yo no sé si todos los que están escuchando pueden decir lo mismo que decía Pablo. El morir es ganancia. ¿Sabe por qué para Pablo el morir es ganancia? Porque él sabía que moría y que iba a estar en el cielo con Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús había perdonado todos sus pecados. Cuando él un día, camino a Damasco, fue caído de rodillas al piso y el Señor Jesús le habló y se dio cuenta de lo que Cristo había hecho por él. Y si usted hoy se da cuenta que Cristo murió por usted para pagar sus pecados, hoy quiero decirle que para usted también morir es ganancia. Y solo se lo tiene que decir con todo el corazón: Jesús, sálvame, perdona mis pecados, entra en mi vida. Que Dios le bendiga, hermanos y hermanas, y espero que este tiempo haya sido de bendición para su vida. Nos vemos. Bueno, hermanos, damos gracias porque hemos podido escuchar el mensaje que nos ha compartido el hermano en estos momentos que es tan necesario. Esperamos que ese mensaje haya llegado al corazón de alguna persona y que se haya arrepentido verdaderamente en su corazón, que haya aceptado al Señor Jesucristo como su único Salvador y que haya un alma que haya pasado de muerte a vida. Damos gracias una vez más y damos los horarios de las reuniones. El jueves 19 horas, reunión de oración y estudio. Y el domingo, como siempre, tenemos a las 19 horas la predicación del Evangelio y antes tenemos la Cena del Señor. Damos gracias a Dios porque hasta aquí nos ha cuidado, nos ha acompañado y que esté bendiciendo a cada uno de ustedes. Soul.